quiero contarles que en esta tarde vamos a hablar acerca de la Navidad, porque estamos en tiempos de festividad, estamos ya en tiempos navideños. Se puede sentir en el ambiente, se puede ver en las tiendas cómo ya estamos hablando de la Navidad. Y la Navidad tiene que ver con que Cristo nazca en nuestros corazones, con que todos los días de nuestra vida nosotros podamos cantarle al Señor y decirle: Señor, mi corazón entona una canción de amor y de gratitud a este Cristo que vino a vivir a mi corazón. Y en esta Navidad vamos a tratar de ir reflexionando a través de la palabra, de ir meditando a través de la palabra algunos personajes que en la historia se perdieron de la Navidad. Hubo gente que se perdió de la Navidad. Y uno de esos lo vamos a ver, usted me va a seguir, lo vamos a ver en la palabra, en Lucas. Vamos a ir a Lucas 2:7. Ustedes vieron que el capítulo 2 dice nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este es un texto que cada uno de nosotros conocemos. Y dice la palabra que María dio a luz a un hijo. Ella dio a luz un hijo. Y ella dice que lo envolvió en pañales. Y ella lo acostó en un pesebre porque no había un lugar donde ellos se pudieran recostar. No había un lugar en el mesón. Y si nosotros pudiéramos visualizar esta historia o visualizar esta escena, que es historia y que es real, nos daríamos cuenta que lo que para nosotros puede ser una gran alegría, un gran festejo, un estar acompañado por tantos seres queridos, para María significó un nacimiento de soledad. Parece ser que José, no sé por dónde andaría, pero dice que ella lo envolvió en pañales, que ella lo acostó, que ella, y cuando dice envolverlo en pañales significa envolverlo en tiras, porque antiguamente en el Oriente los niños que nacían se envolvían en tiras y después se colocaban dentro de una cobija. Y ella tuvo que sentir soledad, tuvo que sentir tristeza, porque no era un nacimiento como los demás. ¿Dónde estaban las parteras? ¿Dónde estaban aquellos que debían ayudarlo? Y ni siquiera tenía un lugar en el mesón para poder reposar. La primera persona que aquí podemos ver que se perdió de la Navidad fue el encargado del mesón. Él no era un hombre hostil, no era un hombre que la palabra no dice mucho de él, pero nosotros podemos interpretar perfectamente de que él no estaba interesado al confrontarse y ver a María embarazada. Él no tenía interés porque lamentablemente él estaba muy preocupado. Él estaba muy ocupado. Era el tiempo del empadronamiento, porque si nosotros vemos más arriba, era el tiempo del empadronamiento, era el tiempo en que se iban a censar, era el tiempo en que todos los descendientes de David venían a la ciudad para ser empadronados. Es más, María y José van a ese lugar para ser empadronados. Y cuando llegaron ahí, no encontraron un lugar. No había un lugar en ese mesón, no había una habitación
déjeme decirle que hay muchos comentaristas y no se sabe exactamente en qué lugar nació Jesús. Si nació en un establo, en una habitación, dicen algunos abierta, en algunos dicen en el campo, otros dicen en el mesón, pero en realidad otros en una cueva que actualmente se encuentra la iglesia de la Natividad. Pero realmente no se sabe dónde nació Jesús. Y Jesús vino y no había un lugar. El encargado del mesón se perdió de la Navidad. Se perdió de tener este encuentro con Cristo. Se perdió de que Cristo naciera en su corazón porque él estaba muy preocupado. Él estaba muy preocupado y ocupado porque todas las actividades que le involucraba el movimiento de esa gente. La ciudad estaba a reventar, llena de gente. No había un lugar, no había dónde ir, una habitación. No se sabe si María iba a ir a la casa de unos amigos, si iba a ir a alguna habitación determinada. No se sabe con exactitud. Pero el encargado de ese mesón no fue que estuvo indiferente, que estuvo poco amoroso, que estuvo poco compasivo ante la vida de María embarazada. Simplemente estaba ocupado en sus propias preocupaciones. Él estaba tratando de arreglar, de solucionar todo el movimiento que se producía allí. No fue porque no quiso, fue una preocupación de parte del encargado del mesón, una preocupación que tenía que ver con la ignorancia, que tenía que ver con que no sabía que quien iba a nacer era el Hijo de Dios. Y en este mundo hay mucha gente que tiene las habitaciones de su alma ocupadas por cosas que no tienen valor. En este mundo hay mucha gente que está ocupada por intereses insignificantes, que está preocupada por cosas que no tienen gran valor. Y si hablamos en este tiempo de festividad, o preocupados por las compras, preocupados quizás por sus propios negocios, preocupados porque el tiempo les determina y les demanda cosas y cosas y no hay tiempo y están sumergidos en sus preocupaciones, en su vida, en aquello que parece ser lo primero, en aquello que son sus placeres, las fiestas, las compras o quizás la propiedad que quiero tener, cómo lo voy a hacer, dónde voy a ir al lugar más barato, qué es lo que tengo. Preocupaciones que tienen que ver con la ignorancia, de no saber el verdadero significado de la Navidad. Mucha gente se pierde la Navidad por estar preocupados, por una preocupación, como decía recién, ignorante, no malintencionada. Amén. Vamos a ir a la segunda persona y lo vamos a ver en Mateo. La segunda persona que se perdió en la Navidad. Vamos a Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació, versículo 1, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y nos vamos a quedar ahí porque enseguida vamos a seguir. Fíjense que acá Herodes pretendió adorar al Señor Jesús. Herodes pretendió adorarlo, pero él nunca lo pudo adorar, porque su única preocupación
Y lo único que para él le producía temor, un temor envidioso, un temor celoso, era el haberse enterado de que había nacido un rey, el rey de Israel, un simple bebé que era llamado el rey de Israel. Y él tenía temor. ¿Temor de qué? Temor de que este bebé le pudiera sacar su trono, pudiera desterrarlo de su reino, que este rey pudiera hacerle cambiar el estilo de vida, pudiera cambiarle sus planes, lo que él había proyectado. Déjeme decirle que Herodes era la persona más miserable que había. Era la persona más miserable que había. Él fue una persona que hizo lo imposible, asesinando y matando, porque todo su gobierno se caracterizó por las ejecuciones, por los dramas, por todo lo que ocurría. Él mandó a matar a todos aquellos que se levantaban o que podían atentar contra su trono. No solo eso, él se encargaba, unido, porque tenía a través de su padre, él había tenido el favor y tenía una cierta comunicación buena con los romanos. Tal es así que los romanos lo nombran a él el rey de Judea, siendo que él no era un judío. Pero había entre esa relación de los romanos con Herodes un juego político. Habían intereses, habían metas. Entonces los romanos confiaban en Herodes y Herodes confiaba en los romanos. Pero Herodes era maquiavélico. Él agarró y él mató. Él tuvo 12 hijos y 10 mujeres. Él mató a una de sus esposas y mató a 2 de sus hijos porque él temía y vivía perseguido con que le fueran a quitar el trono. Mató a su hermano Aristóbulos, que era el sacerdote, y lo hizo de tal manera como invitándole a ir a una pileta, a un lago, a un río, y allí hizo que lo mataran. Y después en su funeral lloró para que todo el mundo lo viera, porque había sido un accidente. Él mandó matar a su madre. Todo porque su obsesión y su temor celoso y envidioso tenía que ver con un reino, su trono, el que nadie podía quitarle. Y no solo eso, lo más trágico fue que cuando él va a morir, desciende a Jericó y manda a todos aquellos que estaban bajo su mando a que tomaran preso a todos los nobles de la ciudad y los encarcelaran. ¿Para qué? Para que cuando él muriera, ellos fueran asesinados. Ese era Herodes. Ese era el rey Herodes. Comparado con el encargado del mesón, este no era ignorante. Este era demasiado preparado, demasiado informado, se movía en la política, pero era maquiavélico. Y ese temor celoso y envidioso lo llevó a hacer cosas terribles. Y usted me dirá, pero ahora no existen Herodes. Sí, en el mundo hay muchos Herodes. En el mundo hay mucha gente que mata. Hay muchos hombres que son depravados. Hay mucha gente en el mundo que tienen el gobierno de su propio reino. ¿Y saben por qué Herodes se perdió de la Navidad? Porque Herodes no quiso recibir a Cristo, no lo conoció, no vio la realidad de los hechos. Y esto llevado a nuestra vida, muchas veces, los seres humanos, el mundo entero, no quiere dejar su propio reino. Quieren seguir siendo y determinando sobre su vida. Tienen miedo de perder su estilo de vida.
tienen miedo de perder sus reglas, tienen miedo de perder sus principios, tienen miedo de dejar de ser el rey de su reino, de ser los señores de su Señor. Tienen miedo de que recibir a Cristo les cambie la vida. Y por eso lo acomodan. Es un auxiliar. El Señor viene a ser un auxiliar en su carrera, un auxiliar en sus necesidades, un auxiliar, alguien que está paralelo y anexado a mí para ayudarme. Cuando el Señor vino a establecer su reino, cuando el Señor vino a que Él quería establecer su reino en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces, así como el que estaba preocupado, ignorante, nosotros sin saberlo, nosotros, el mundo entero es ignorante y no se da cuenta y no cede y pierden la Navidad por no querer que sus vidas cambien, por no querer ser los gobernantes de su propia vida, por querer seguir gobernando sobre sus placeres, sobre sus vidas, sobre el materialismo, sobre lo que les importa. ¿Creen? ¿Verdad que esto es así? ¿Verdad que es así? Podemos ver el mundo perdido en estas cosas. Podemos darnos cuenta. Herodes se perdió también de la Navidad. Entonces, como les decía recién, hay mucha gente que se pierde la Navidad. Vuelvo a repetir, en el caso del encargado del mesón, por esa preocupación ignorante. En el caso de Herodes, porque él no quería dejar su trono. Y hay muchas personas que se pierden la Navidad por ese temor elemental de no dejar que sus vidas sean gobernadas por el Señor. Cuando el Señor vino a traer paz, cuando el Señor vino a traer luz, cuando el Señor vino a traer vida para cada uno de nosotros. Hay algunos que lo buscan al Señor simplemente cuando tienen necesidad y tienen un problema. Algunos los buscan para escapar del infierno, algunos lo buscan como el amigo espiritual. Pero el Señor ha venido a que nosotros lo coronemos como el Señor de nuestra vida, porque la palabra bien lo dice, aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, ese es salvo. El Señor vino a que nosotros le coronáramos, y la reflexión y el llamado a meditar en esto que estamos hablando tiene que ver con que nosotros podamos ir viendo a lo largo de este tiempo en el que se nos llama a preparar nuestro corazón, en el que se nos llama a tener a Cristo, a albergar a Cristo en nuestra vida, podamos ir dejando de lado todas aquellas cosas que nos están preocupando, todas aquellas cosas que nos están afligiendo, todas aquellas cosas que son un obstáculo en nuestra vida y que no tienen que ver con la venida del Señor y que no tienen que ver con el nacimiento del Señor en nuestro corazón. Dice en Mateo, vamos a ir a Mateo 2:4, recién estábamos, y vamos a ver otro grupo de personas que se perdieron de la Navidad, Y cuando digo se perdieron de la Navidad, se perdieron de la posibilidad de tener al Señor Jesús en sus corazones. Dice la palabra que oyendo esto el rey Herodes se turbó, ya lo hablamos. Dice, y no solo esto, me voy a adelantar, dice que él en secreto llamó a los magos para que fueran y averiguaran dónde estaba Jesús, porque dónde debía nacer, porque él quería ir a adorarlo, porque él quería hacer lo mismo. Por supuesto que los magos nunca volvieron y nunca le hicieron caso. Tal es así que él, cuando se ve burlado por los magos, se enoja, y es ahí cuando él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero fíjense, acá encontramos a otro grupo. Convocados todos los principales, Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes, el rey, el que tenía ese temor envidioso, convoca a los eruditos, convoca a las mentes teológicas, convoca a todos aquellos que tenían capacidades intelectuales, convoca a los grandes líderes, convoca a los lingüistas, convoca a los intérpretes, convoca al Sanedrín, convoca a todos los sacerdotes de todos los órdenes, aquellos que sabían la palabra de tapa a tapa, aquellos que conocían las profecías, aquellos que sabían de lo que se venía escribiendo y de lo que tal es así que relatan lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 5. Él los convoca y en esa combinación de saber y de inteligencia les dice: díganme cuál es el lugar donde va a nacer Jesús. ¿Y ellos qué le dijeron? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará. ¿Qué significa? Que salvará a mi pueblo. Ellos no pudieron ver. ¿Y saben qué? Lo más tremendo de todo esto es que ellos conocían la historia. Ellos sabían que a través y a partir de Moisés se hablaba de que vendría un libertador, de que vendría alguien que nos guiaría, alguien que los salvaría, pero ellos no lo pudieron ver. Y ni siquiera se tomaron el tiempo, ni siquiera se movieron del lugar donde estaban para ir 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros quizás, al lugar donde decían que iban a ser o que había nacido el Mesías. Ni siquiera se tomaron el tiempo de ir a ver si era verdad que ahí iban a ser el Mesías. ¿Saben por qué se perdieron la Navidad los fariseos, los escribas, los eruditas, los religiosos? Porque no les importaba, porque eran indiferentes, porque ellos se creían lo suficientemente buenos en sí mismos como para no necesitar de ningún Mesías. Ellos eran puros, ellos eran perfectos, ellos guardaban la ley, ellos eran todo lo que Dios podía esperar de ellos. Ellos eran lo máximo. Ellos no necesitaban a ningún Mesías. Y la indiferencia tiene que ver con el orgullo. La indiferencia tiene que ver con el orgullo y la arrogancia de creer como ellos creían, que todos lo sabían, que eran los perfectos, que habían guardado la ley, y estando a kilómetros de poder ir a ver, investigar si en realidad había nacido el Mesías, ni se molestaron, porque no les importaba. Ellos estaban bien como estaban. Y la indiferencia tiene que ver no solamente con el orgullo, tiene que ver con la falta de conocimiento, de saber la condición de la cual cada uno de nosotros sabe. Somos pecadores, necesitamos de la misericordia de Dios. Ellos la tenían, eran los mejores, ya habían cumplido con todo. No tenían conciencia de su necesidad. Ellas eran religiosos. Y déjeme decirle que por ahí a usted le habrá pasado que le habrá tocado predicarle alguna palabra a alguna persona que conozca mucho la palabra. ¿Cómo creen que están en el sistema correcto? ¿Cómo creen que porque saben la palabra están en lo correcto?
Y no es así, porque los mismos escribas y los mismos fariseos, la religión los mató, los ahogó y los hizo creer, como a muchas personas, que son espirituales. Porque yo sé, porque el mundo sabe, estudia, y esto son espirituales y se esconden en la religión y no dejan que Cristo nazca en sus corazones. Y no dejan que Cristo... Y ¿saben qué? Yo, a medida que iba estudiando esta palabra y reflexionando, yo decía y me preguntaba, Señor, ¿en cuántas cosas mi vida no pasa? No hay ráfagas de estas cosas. No hay ráfagas de ver o de sentirme preocupada por tantas cosas que me llevan a ignorar la esencia de tu Navidad. Me preguntaba, Señor, ¿cuántas áreas de mi vida todavía no te puedo entregar porque quiero ser el rey y la reina de mi reino? Porque no quiero dejar esto, porque no quiero dejar aquello, porque no quiero que seas el Señor de mi corazón totalmente. Y yo reflexionaba sobre esto. Señor, no quiero que la religión, no quiero que el conocer tu palabra ahogue mi corazón y me lleve no a vivir una vida de relación con Cristo como la que yo debo vivir. Porque yo ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Una relación diferente. Y yo quiero que, preparándonos para esta Navidad, usted pueda ir reflexionando conmigo con esto. Porque dijimos que el Señor, sobre todas las cosas, nos ama. Y Él nos guarda. Y Él nos guarda. Y siempre nos guardará. Amén. Otro que se perdió la Navidad. Israel se perdió la Navidad. Vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ay, quédese un minuto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Israel, Jerusalén, se perdió de la Navidad. ¿Saben por qué? Porque eran muy religiosos. Ellos estaban tan ocupados de las ceremonias, de los preparativos, de las fiestas, de todo lo que tenían que hacer, que se olvidaron de la Navidad. Fíjense que Dios viene y les revela ¿a quiénes? A los pastores. El Señor se presenta a través de un ángel y les habla a los pastores y les dice de quién van a ser. Y son ellos los primeros que van hacia donde está el niño Jesús. Ellos, de todo el pueblo, de toda la ciudad de Jerusalén, fueron los únicos. Ese grupo que era menospreciado. ¿Por qué? Porque nunca tenían tiempo para participar de las actividades ceremoniales, porque no tenían tiempo para estar en los lavamientos, porque no tenían tiempo para estar en todos esos rituales que a veces los mismos sacerdotes y escribas inventaban, porque no tenían que ver con lo que salía en la Biblia, sino que lo hacían ellos por no poder participar. Ellos eran menospreciados, pero Dios eligió a ellos para decirles que, a los pastores, para decirle que habría de nacer el Cristo. Y fueron ellos los primeros que fueron a ver a Jesús.
Israel, Jerusalén, se perdió la Navidad por ser religiosos. Ustedes conocen, se habla mucho de aquellas personas que son religiosas, ¿verdad? Y hay una parte donde Jesús en Mateo le pregunta a sus discípulos, refiriéndose a todo lo que estaba aconteciendo en la ciudad, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué respondieron los discípulos? Porque ustedes lo saben. Algunos dijeron que era Juan el Bautista, otro Elías, otro que era Jeremías, otro que eran los profetas. No sabían nada, no entendían nada, estaban confundidos. Solamente Pedro, más adelante, por revelación del Espíritu, dice: tú eres el Cristo. Pero la gente no sabía quién era. En quinto lugar, ¿quiénes se perdieron la Navidad? Los romanos. Fíjense que toda la historia de Jesús transcurre en un contexto donde se encontraba reinando el Imperio Romano. Los romanos son los que lo crucifican. Los romanos son los que se encargaban de empadronar, de hacer el censo. Fueron los que se encargaron de crucificarlo, fueron los que se encargaron de desmentir que Jesús había resucitado, cambiando la historia. Toda la historia, ellos tuvieron la oportunidad de, en la realidad de lo que estaba sucediendo, de poder haber recibido a Jesucristo, de haberlo reconocido, pero no pudieron. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban plagados de ídolos. Ellos estaban llenos de ídolos. Los templos que ellos tenían que ver con los ídolos. Los rituales que ellos tenían que ver con los ídolos. Y déjeme decirle que sería muy extenso contarles, pero el porqué de que esta historia y la historia de Jesús transcurre en el contexto del Imperio Romano, todo tiene un porqué. Pero después, si usted quiere, lo puede investigar. Pero acá lo importante es que los romanos también se perdieron la Navidad. Y se la perdieron porque tenían sus propios ídolos. No necesitaban a ningún Cristo, no necesitaban a ningún Mesías, no necesitaban a ningún Salvador. Y a veces nosotros, sin tener esos ídolos que ellos tenían, tenemos nuestros propios ídolos. Quizás mi trabajo es mi ídolo, quizás mis intereses, quizás el dinero, quizás las cosas materiales. Pero ¿cuántas cosas hay que nosotros hacemos que sean ídolos y que le quitan el lugar a Jesús en nuestro corazón? Y por último, aquellos que se perdieron la Navidad fueron los que estuvieron 30 años conviviendo con él en Nazaret. Y dice la palabra que cuando ellos se enteraron de que Herodes había muerto, José y María tomaron a Jesús y volvieron a Nazaret. Y fíjese lo que dice la palabra. Déjeme que lo encuentre. Mateo 2:23. Después que Herodes había muerto, tomaron al niño Jesús y regresaron a Nazaret. Y en Lucas 2:39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad, la ciudad de Nazaret. Y dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, la gracia de Dios estaba sobre él. Fíjense que Nazaret se perdió la Navidad por la familiaridad. Le era tan conocido Jesús,
Era tan común para ellos. Conocían a José, conocían a María, sabían que su padre era un carpintero. Y dice la palabra que él quiso hacer, él se asombraba de ver cómo la incredulidad no solamente del pueblo, sino de sus propios hermanos. Él se asombraba de la incredulidad de Nazaret. Y Nazaret se perdió en la Navidad porque no pudo, se perdió ese encuentro con el Señor porque no pudieron ver en Cristo al Salvador y al Mesías. Era tan común. Pero dice la palabra que él crecía y se fortalecía y que la gracia y crecía en sabiduría y la gracia de Dios venía sobre él. A tal punto que en un momento determinado, cuando tenía 12 años en el templo, dice: yo estoy haciendo y estoy trabajando en los negocios de mi padre. Era un niño sorprendente, era un niño maravilloso, era un niño que, sobre todos los niños que tienen que haber habido en Nazaret, él sobresalía porque la gracia de Dios estaba sobre él. Pero los nazarenos no podían verlo. Al contrario, el Señor dijo que no podía hacer milagros en Nazaret. No pudo hacer milagros por la falta de incredulidad de cada uno de los que allí estaban. Y llegó un momento en que el Señor Jesús sintió que ya tenía que decir quién era Él y a qué había venido. Y vemos que dice en Lucas 14, en Lucas capítulo 4, versículo 16, y ya te vamos terminando. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto provocó un gran revuelo. Él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el que he venido a sanar, a salvar, a traer libertad a los cautivos. Yo soy ese, la palabra se ha cumplido hoy en mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y después añadió, versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Para qué? Para matarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Déjeme decirle que el pueblo, su pueblo, tampoco pudo recibir la Navidad por la familiaridad. Y a usted le es claro y sencillo comprender esta palabra, ¿verdad? Porque la familiaridad hace que por ahí perdamos de vista quién es el Señor, cuál es su poder, cuál es su deidad, cuál es su soberanía, cuál es su grandeza, cuál es su reino, cuáles son sus promesas inescrutables.
para cada uno de nosotros. Y por ahí la familiaridad con la que nos movemos y vivimos no nos permite darnos cuenta de esto. Ahora déjeme decirle algo. Más allá de que estas personas se perdieron la Navidad por una preocupación ignorante, que se perdieron la Navidad como Herodes por ese temor envidioso de no dejar de ser el gobernante como el gobernador de sus vidas, que se perdieron la Navidad por la indiferencia, por el orgullo, por no reconocer esa condición de pecaminosidad, de necesidad que tenemos los seres humanos, de que no lo reconocieron porque el mundo está lleno y la gente está llena de ídolos propios y aman a esos ídolos y los quieren y no los quieren dejar. Aquellos que perdieron la Navidad por su familiaridad, por sus dioses, por ser religiosos. Detrás de todos estos motivos hay un motivo que los engloba a todos. ¿Saben por qué se pierden la Navidad muchas personas? Por la incredulidad, porque no quieren creer. Porque no quieren creer. Porque no quieren creer en este Señor Jesús que vino, como Él se describió, a traer vida, a traer sanidad, a traer bendición, a traer riquezas, promesas incomparables, inescrutables para aquellos que le aman. Y el Señor dijo en Juan: yo al mundo vine, pero el mundo no me recibió, porque el mundo no me conoció. A los suyos vino, dice la palabra, y no le recibieron. Pero dice la palabra, pero aquellos que creyeron en Él, pero aquellos que creyeron en Él, aquellos que lo aceptaron, aquellos que dijeron sí, aquellos que sacaron y decidieron centrar su vida y dejar que naciera en el corazón de ellos Cristo, a esos, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es el tiempo en que nos preparamos para la Navidad. Este es el tiempo en que como pueblo debemos preparar nuestro corazón. Debemos reflexionar sobre nuestras vidas. Debemos darle gracias a Dios por la posibilidad de tener a este Cristo en nuestro corazón. Un Cristo que marcó la historia, que cambió tu historia y mi historia. Un Cristo que tiene y que ha abierto puertas que nadie puede cerrar para tu vida y para mi vida. Un Cristo que me dice que puedo atar en la tierra cosas que serán atadas en el cielo. Un Cristo que me dice que puedo desatar cosas en y que tengo el poder para hacerlo en el nombre de Jesús, para desatar cosas en el cielo. Este es el Cristo que debemos adorar y recordar. Y si hoy estabas preocupado, y si hoy estabas afligido, si hay cosas que no podés manejar en tu vida, si hay cosas que no sabes cómo llevarlas adelante, si estás confundido, solamente tienes que rendirte. Ellos teniendo y viendo no quisieron ver. Y hay una realidad en nuestra vida. Y es que necesitamos de nuestro Salvador. Amén. Esperemos esta Navidad con un corazón agradecido, con un corazón buscador de su presencia. Amén.